Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en el taller de los artistas. Mi nombre es Andrea Vallejo, soy profesora de arte y artista plástica. Vamos a estar trabajando el armado de una composición desde su origen hasta la culminación. Seguramente vamos a ver una parte del trabajo y después daremos en una segunda parte cómo lo concretamos y lo finalizamos. Vamos a trabajar el surrealismo dentro de la línea de lo que es la metafísica. Y lo que vamos a tratar de pensar hoy a través de la metáfora y de la organización de los elementos que componen la estética de este trabajo, vamos a trabajar la idea de espacialidad, la idea de amplitud, la idea de silencio o digamos misterio dentro de nuestro trabajo. Entonces lo primero que vamos a hacer es plantear un poquito cómo vamos a usar nuestro bastidor. En este caso yo voy a usar una hoja para mostrarles a ustedes cómo empezar a trabajar esta idea y después vamos a pasar al bastidor y vamos a ir viendo cómo organizar los elementos, ¿sí? Entonces vamos a usar el bastidor. En este caso yo puse la hoja de manera vertical porque voy a necesitar que genere profundidad el trabajo, ¿sí? Entonces a mí me sirve de esta manera. Lo que vamos a hacer es el interior, el espacio interior de un lugar, que no sabemos qué lugar es, y a su vez vamos a ver el interior, pero a su vez vamos a ver el exterior también en la misma obra. Entonces va a ser como un espacio ambiguo o que juega entre los dos espacios, el interior y el exterior. Entonces, es un poco la manera que trabaja el surrealismo metafísico, esta cuestión de pensar los elementos de otra manera o de pensar la composición desde otra mirada, siempre de la mirada de la metáfora, siempre de la mirada que tiene que ver con la humanidad, con estas cuestiones tan únicas y tan nobles de la persona, ¿no? Los sentimientos dentro de lo que es la metafísica son a veces un poco, tristes o esta sensación de soledad, ¿no? Como que genera estas sensaciones, estas ideas. Pero visualmente son obras muy ricas en esta idea de poder entender o de tratar de entender y armar la composición uno mismo cada vez que la ve. Entonces lo que vamos a hacer es armar más o menos un espacio que esté como en el fondo, ¿sí? Yo voy a tratar lo voy a hacer con acrílico para que se note bien. Podría haberlo hecho con un fibrón porque es solamente un bocetito, digamos, ¿no? Lo que vamos a trabajar es como una pared de fondo, ¿sí? Como una pared bastante alta en este caso, ¿sí? Vamos a trabajar un interior, recuerden. Entonces este interior es bastante, digamos, profundo y es grande, es amplio. Entonces yo tengo una pared y cómo yo voy a saber más o menos mi dibujo, pensando en estos espacios que los vamos a recorrer con los diferentes elementos. Estos ventanales que a mí me dan esta sensación de que son amplios y que a mí me invitan a mirar, pero a su vez hay un espacio adentro donde van a suceder cosas, ¿sí? Y recordando siempre esta idea del adentro y del afuera, ¿no? Entonces, lo que vamos a pensar es que nosotros tenemos un fondo, el fondo de una pared vertical, dos paredes laterales que caen hacia los costados y además tenemos como un piso que vemos acá abajo, como que nosotros vamos a trabajar las imágenes en este sector, como que vamos a estar trabajando, ubicando los elementos desde arriba, que van a estar viendo, ¿sí? Entonces, vamos a ir como planteando esta idea. Esto solamente lo marqué, lo tracé un poco para que ustedes vean más o menos cómo después vamos a ir trasladándolo al bastidor y cómo podemos ir trabajando la idea. Esto por un lado. Por otro lado, lo que tenemos que empezar a pensar un poquito es la idea de la textura. Cómo voy a darle textura a los cuerpos o las formas que se van a trabajar dentro de este espacio. Así que vamos a trabajar con otros materiales. Yo ahora voy a ir mostrándoles que van a ser parte de la obra en sí. Después hay que pintarlo, ¿no? Obviamente. Pero esta sería como la primera parte del trabajo.
Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con la idea de nuestro boceto, ¿sí? El cual tiene como un recorrido, la obra tiene un recorrido, ¿sí? En este caso, bueno, tenemos la idea de una persona, ¿sí? Una persona que está prácticamente completa, ¿sí? Y a medida como que va pasando el tiempo o como que va generando, digamos, el uso de las maquinarias, como que se va transformando la persona, ¿no? Y va como generando toda una idea de círculo que empieza y termina, como que completa un círculo. Entonces, esta idea de hombre, esta idea de engranajes, esta idea de poder como unificarse o de alguna manera mimetizarse, sería la palabra, bueno, se ve reflejado en este boceto. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo lo que hago acá en nuestro bocetito, como para entender lo que vamos a hacer, lo que hice fue marcar los cuerpos de las personas. Vamos a marcarlos acá, yo los marqué un poquito con lápiz, y lo que vamos a hacer es toda la idea de presencia de personas que tienen, digamos, una forma más figurativa, que tiene que ver con la figura humana, lo vamos a trabajar con la textura que le vamos a dar. Y el resto sí va a ser todo pintado y trabajado al óleo. En realidad vamos a trabajar varias técnicas, va a ser una obra con técnicas mixtas. Vamos a tener un fondo en acrílicos, el fondo va a ser totalmente en acrílico para darnos como una sensación de distinción entre un elemento y el otro, y todos los objetos que involucremos vamos a tener los cuerpos texturados con un poco de volumen, sería como una pintura escultórica en realidad, y un poquito de óleo también para algunos elementos. Entonces, como que la obra va a ser una obra de arte mixta en este caso. Vamos a implicar varias técnicas. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a usar cola de carpintero un poquito como para trabajar esta idea. Primero, cuando pasemos al bastidor igual lo vamos a hacer. Supongamos que este es nuestro bastidor, que ya tenemos pasado el fondo y vamos armando el dibujo. Vamos a completar cada figura humana con una pincelada de cola de carpintero, que me parece que es lo más noble para este trabajo porque tiene un agarre diferente, digamos. Voy a trabajar sobre bastidor de tela y ustedes van a decir que bueno, que capaz que agregar textura a un bastidor de tela es un poco complejo. Sí, es difícil. No todos los elementos pueden adherirse a la tela, ¿sí? Pero si están bien adheridos, si se une el peso, podemos como trabajarlo. En este caso le vamos a agregar papel, que es como más noble, digamos, porque no tiene tanto peso al secarse, ¿sí? Podríamos, si estuviésemos trabajando con un soporte de madera o fibrofácil, capaz que podríamos haber usado gasa o tela embebida en cola vinílica, que también, o sea, el agarre va a ser diferente porque el soporte es más rígido. Pero en este caso, como nuestro soporte va a ser tela, porque involucra varias técnicas, tanto la pintura acrílica, el óleo y el material que le vamos a agregar, la textura en sí, necesitamos que sea algo liviano cuando se seque. Entonces vamos a usar el papel, puede ser papel de cocina, de rollo de cocina, o papel higiénico también podría ser. Y lo que va a pasar es que se va a adherir a la tela tranquilamente, no va a tener ningún problema ni de resquebrajarse ni de despegarse, ¿sí? Porque después, bueno, al final siempre terminamos la obra unificándola con algunos barnices, ¿eh? Siempre, bueno, el barniz es fundamental como para cerrar el trabajo. En este caso lo que vamos a hacer es primero, bueno, humedecer con la cola de carpintero o el adhesivo blanco para madera, ¿sí? Vamos a darle como una base de soporte, ¿sí? Para que se agarre el papel, para que se sostenga a todos los elementos que yo le quiero aplicar la textura. En este caso, a todo lo que tiene que ver con la idea de figuración. En este caso, la figura humana. Entonces, le agregamos un poco de textura de adhesivo a todo el recorrido, ¿sí? Y ahora sí, con una espátula, vamos a agarrar una espátula, vamos a embeber el papel, ¿sí? Yo lo mezclo al papel con el adhesivo
y me queda una pasta, ¿ven? Me queda como una pastita bastante interesante. Esa pasta es la que yo voy a ir agregando, ¿sí? Y dándole forma. En este caso yo estoy trabajando, digamos, estamos trabajando de manera vertical, ¿no? Es un poco más difícil por ahí. Pero bueno, ustedes capaz que lo puedan hacer de manera apoyándolo en la mesa o en una mesa de trabajo y lo dejan secar, ¿sí? Completamos y damos forma a toda nuestra figura. En estos casos es la figura de las personas, ¿no? Esto hay que dejarlo secar porque el papel va a llevar su tiempo, ¿no? De secado, y sobre eso vamos después a ir pintándolo. Este es un trabajito que no lo podemos hacer, digamos, rápido. Hay que darle su tiempo. Entonces, bueno, vamos acomodando, ¿sí? Esta pasta. Pudo haber sido gesso también. Si ustedes tienen el gesso a mano, pudo haber sido gesso. A mí me pareció interesante trabajar con esta textura, que a veces uno se piensa que por simple la deja de lado, pero en realidad es muy noble para definir, ¿no? Entonces, bueno, con mucha paciencia, mucho cuidado, vamos como completando. La voy a acercar un poquito así lo ven. Las formas dentro de mi dibujo. La altura que yo le quiera dar. Siempre recuerden que este material, el papel, como está húmedo, como está mojado, cuando se seca va a bajar un poquito. Entonces vamos como trabajándolo de a poco. Completamos todo lo que nosotros queremos que quede con textura y que después visualmente sea como más importante, ¿no? Esto es lo que voy a hacer en el bastidor. No sé si lo pueden apreciar bien. Sí, se aprecia bien. Voy a tomar un poquito de agua. Y con la espátula voy modelando la forma. El gesso hubiese estado interesante también utilizarlo, pero bueno, depende de la cantidad que ustedes, la altura o la cantidad de material que le agreguen. Es un poco peligroso porque a veces se puede como quebrar. Entonces me pareció más interesante por ahí el papel, ¿sí? Pero bueno, el gesso en pequeñas cantidades o con alturas bastante pequeñas o planas que se adhieran más al bastidor, tampoco va a haber problemas, ¿sí? Porque igual después barnizamos todo, así que no va a haber drama. Yo me quedo completando esto y ahora les muestro la parte del bastidor como me fue quedando. Bueno, acá estamos con nuestro trabajo. Es un bastidor bastante grande, mide 1,80 m, ¿sí? En madera. Lo que hice fue pasar un poquito el fondo del que habíamos hablado y le di como algunos colores para ir pensando qué me conviene en este sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque me falta trabajar todos los colores de afuera y bueno, y los colores de adentro me parecen como que ya estarían cercanos. Lo que voy a hacer ahora es pasar un poquito el boceto como para ir viendo de definirlo y ubicarlos en el espacio. Y fíjense en acá cómo quedó la puertita allá abajo, ¿sí? Que sería como el ingreso a este galpón o a este interior que vamos a trabajar. Entonces vamos a definir un poco las figuras humanas.
Recuerden que no están completamente definidas, ¿sí? Trabajamos como con una estructura muy básica de lo que es la figuración del cuerpo humano, y la voy a dibujar con tiza porque así se ve un poquito mejor para que ustedes lo puedan ver. Y una vez que está dibujado, esto hay que limpiarlo con un pincelito, con un trapito, para que se salga el polvillo y poder empezar a pintar. También podría haberlo empezado a pintar con un pincelito liner y un poquito de tierra siena tostada, también queda bien. Pero bueno, yo quería que se vea bien y haga contraste para que ustedes lo entiendan, al dibujo en realidad. Entonces empezamos como con la base de lo que es la cabeza de las personas, ¿sí? Circular, y la máscara, que siempre que es lo que ubicamos, ¿no? Y bueno, este cuerpo como que empieza a construirse de esta manera, ¿sí? Empieza como a generarse el quiebre, ¿sí? El brazo como que viene, ¿sí? Recuerden que no estamos definiendo mucho, simplemente estamos como trazando líneas generales porque ahí va la pasta que habíamos trabajado con el papel. Entonces lo que sí por ahí puedo tener idea es de más o menos qué tamaño voy a hacer las personas, ¿sí? Entonces vengo como jugando con esta idea. La pierna va a girar, ¿sí? Gira un poco, vuelve a quebrarse, ¿sí? Esta sensación de como que está ahí suelto en conjunto con el resto. Entonces, bueno, ¿cómo puedo trabajar esta idea de continuidad en el espacio, ¿no? Entonces vengo como trabajo un poco la forma, me fijo un poco los elementos, sigo mi boceto. Yo estoy siguiendo un dibujo que lo había planteado, ¿sí? Y después cuando ustedes lo vean en su totalidad, como que lo van a ir entendiendo, que es lo que trata de mostrar un poco, ¿no? Como solamente yo tengo que plantearlo e ir viendo cómo ubicarlos, y esto va todo completo con una pasta, solamente lo planteo un poco. En contacto acá vamos a poner la otra figura, que es otra persona, que está como mirando hacia arriba. Entonces su cuerpo como que se dobla, ¿no? Entonces seguimos esa línea. Su brazo va hacia la otra persona. Simplemente yo estoy jugando con la forma, ni siquiera me preocupo por si ¿sí? Esta idea de juego o de danza en una realidad, ¿no? Que después uno la va a ir como transformando y trabajando, ¿no? Entonces eso a mí me libera de toda preocupación de ver si la proporción, si todas estas cuestiones que a veces nos ahogan un poco, ¿sí? En este espacio tengo como un círculo o un engranaje. En este espacio tengo otro, por eso también la soltura, ¿no? De mi dibujo. Yo después esto voy como tratando de, acá hay otro engranaje más, con la pintura lo voy como después definiendo un poquito más si quiero. Y acá hay una figura que es bastante amorfa, porque es como que es la conclusión, ¿sí? Como de la persona, ¿sí? que va como mutándose o mimetizándose con estos engranajes. Entonces acá este engranaje es un poquito más grande, lo hago crecer, y acá hay como una mano o algo que sale y que trata de como de agarrarse, ¿no? Entonces como que voy planteando mi dibujo. Acá tengo otra forma que sale. No sabemos bien si esta forma después va a continuar con otra por acá abajo. Entonces, bueno, planteo el dibujo, más o menos voy dándole forma,
Después todo lo que es la idea de figura y de forma tengo como que ir pensándola. Recuerden que nosotros vamos a trabajar la textura en los cuerpos, ¿sí? Los cuerpos van a estar texturados y después los engranajes van a tener que tener sensación de metal o sensación, como habíamos trabajado en uno de los trabajos anteriores, esta idea de los colores que a mí me dan la sensación de aluminio, de acero, de óxido. Entonces todo eso lo tengo. Entonces, bueno, solamente lo planteo. ¿Por qué? Porque después voy a ir definiéndolo más, cada medida que yo lo voy a ir pintando. Acá atrás hay como una sombra que como que ingresa una sombra, ¿no? Que viene de acá y que se hace más amplia, ¿no? Eso todo lo tengo que ir como trabajando después. Una sombra que viene como de la puerta, ¿sí? Y lo que tiene de bueno trabajar con la tiza es que, bueno, uno puede como ir borrando un poco algunas cosas, ¿sí? Entonces a mí me simplifica un poco todas estas cuestiones. Acá hay como una tela también que cae, pero bueno, eso no. Me interesa ubicar los cuerpos, ¿por qué? Porque es lo que yo le voy a agregar textura. Incluso este cuerpo está un poquito chico, podría como ampliarlo un poco más, pero bueno, está bien. Dentro de la composición entró, así que nos viene bárbaro. En esta zona de acá, que es la zona debajo de las ventanas, digamos, hay como apilado algunos elementos, eso también lo vamos a ir agregando. Y después el personaje tiene como algunos elementos que se cruzan, pero bueno, vamos a ir pintándolo. Lo que yo les pido ahora es que, bueno, que ustedes jueguen un poco con la composición, fíjense en cómo la obra genera cierto movimiento, ¿no? Y hay como una continuidad en el relato que culmina en algo. Eso también es importante porque genera equilibrio y genera como esta cuestión de que uno pueda recorrer la obra y mirarla en su totalidad y ir viendo y atando las ideas, a ver de qué es lo que se trabajó. El fondo, fíjense en que a mí me queda intacto, me queda bastante interesante, ¿no? Porque después va a ser contraste. Estas figuras están como arriba de esto, así que el fondo y las figuras van a hacer ese contraste y vamos a trabajar un poquito en el cielo. Lo que les invito es a que me vean en la próxima segunda parte, así podemos ir terminándolo y vamos a pintar un poco en ese momento, ¿sí? Así que bueno, muchísimas más gracias y nos estaremos viendo en la segunda parte del trabajo.